Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos hace minutos nada más. El presidente de la República en cadena nacional informó que se han detectado al menos 2.000 hectáreas de cultivos de coca en el Ecuador. Según dijo, son plantaciones que se habían sembrado desde hace 3 años. El presidente anunció que desde el 11 de octubre las Fuerzas Armadas han iniciado operaciones para destruir los sembríos. El presidente Noboa hizo una advertencia a los grupos narcotraficantes que su gobierno actuará con firmeza. Llega otro tema: los racionamientos de energía de hasta 10 horas diarias representan una disminución del 27% de la demanda de electricidad nacional, mientras la represa Masar vuelve a salir de operaciones para recuperar su nivel. Aunque el país ya había retomado los cortes prolongados de electricidad, la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, se ratificó en nuestro espacio de entrevistas que esta semana será crítica, sobre todo porque aún Masar, cuya cota actual es de 2.114 metros, no se recupera y sigue en riesgo operacional tras mantenerse una baja pluviosidad en el centro-sur del país. Es decir, estamos 48.8 metros por debajo de lo óptimo. Lo que estamos haciendo es algo que nos ha resultado bien, es dejar descansar a Masar cuando entra Coca-Cola Sinclair. Que este domingo 13 de octubre, por ejemplo, tras registrarse un flujo importante de lluvias en las provincias de Napo y Sucumbíos, aportó con 1.100 megavatios, lo que permitió disminuir las horas de racionamientos de energía en ciertas zonas y sectores del país. Esa energía, como no se la puede guardar, se la tiene que utilizar. Y cuando se la utiliza, nosotros tenemos que entregarla a los bloques a través de todas las distribuidoras que existen en el país. No obstante, esto no significa que esta hidroeléctrica compense al 100% la salida de Masar, y de ahí la decisión de mantener los cortes de energía de hasta 10 horas, que representa el 27% de ahorro de energía de la demanda nacional. A esto se suma, por ejemplo, la generación del complejo Paute, que actualmente se encuentra en 117 megavatios. Coca-Cola Sinclair genera 678 megavatios. Y en cuanto a nuestro parque térmico, su generación actual es de 1.076 megavatios. Además de los 25 megavatios que Colombia este fin de semana volvió a vendernos de energía, de los 450 de su capacidad para exportar. A pesar de los compromisos y promesas que se dejaron sobre la mesa, lo cierto es que la ciudadanía continuará con cortes de energía. ¿Están conscientes de la indignación de la gente? Sí, por supuesto, pues estoy consciente de la indignación y estoy consciente que yo estoy dando la cara para la indignación. Y las ventas no repuntaron durante el feriado nacional, pues los cortes de energía de hasta 10 horas diarias desmotivan, según los comerciantes, a recorrer los negocios del centro de Guayaquil. Ellos cifran las pérdidas económicas en hasta el 70%. Dueños de locales comerciales tenían altas expectativas durante este feriado nacional, pese a los cortes de energía programados por 10 horas. En este lugar de venta de empanadas, en el centro de Guayaquil, decidieron no abrir sus puertas durante el feriado. Sus ventas han bajado e incluso los horarios de los cortes de energía no incentivan a mantener abierto el local. Este local pasa cerrado por lo que pasa botado y peor el feriado. 7:10, 7:30, porque es peligroso estar muy noche. E incluso algunos dueños de locales de ventas de comidas rápidas optaron por cambiar los horarios, aunque disponen de generador. La oscuridad no brinda seguridad. Cerramos un poquito más antes porque casi no había gente en las calles prácticamente. Según los comerciantes, los cortes de energía generan que las ventas disminuyan alrededor de un 40 y hasta un 70%. Más o menos un 40%. O siquiera un 70%. Según la última programación de la empresa pública CENEL, la semana del 14 al 20 de octubre en Guayaquil, las franjas horarias de cortes de electricidad se comprenden en la jornada matutina de 2 horas a 6 horas, la jornada vespertina desde las 12 horas hasta las 16 horas, mientras que en la jornada nocturna de 20 horas hasta la medianoche. De esta forma, el Ministerio de Energía cumpliría con las 10 horas diarias programadas para esta semana. Despidos o reducciones de jornadas se registran en locales comerciales e industrias por los cortes de luz. Según cifras del Ministerio del Trabajo, 251 contratos han finalizado en los últimos 15 días.
Las afectaciones de los cortes de energía ya se evidencian en los empleos a escala nacional. En este local comercial de ropa, por ejemplo, las ventas han disminuido significativamente, por lo que para no despedir a sus empleados han tenido que tomar otras medidas. Con las bajas ventas, con los apagones y la situación que está de inseguridad de aquí, es que hemos tenido que recortar los horarios laborales de algunas de las chicas. Y eso es el principio, ¿no? Porque si esto sigue así y las ventas siguen bajando, entonces nos va a tocar ya empezar a ir a, digamos, por así decirlo, a cortar personal. Pero en las industrias la situación empeora, según Osvaldo Landazuri, analista económico y empresario. Esta suma de eventos es la que está ocasionando este desenlace que para mí es impredecible, ¿no? Y yo creo que ya sumarán cerca de las 1000 personas que han perdido su empleo acá en Quito. Es por ello que proponen que al menos en lo que dura la crisis energética se permita llegar a acuerdos con los trabajadores. Lo que debe hacer es una pausa normativa respecto a las normas laborales. Por ejemplo, si una empresa no tiene luz y le toca trabajar viernes, sábado y domingo, tal vez sea prudente que esos días la mano de obra no cueste más que los otros días. Ante ello, la ministra de Trabajo, en una entrevista radial, dijo que los empleadores pueden aplicar medidas excepcionales siempre y cuando cumplan con el Código del Trabajo. Tienen la facultad discrecional para poder llegar a acuerdos. Una de esas formas de compensación es que pueden estar con cargo a vacaciones. Hemos planteado jornadas adicionales, es decir, 1 hora después de la jornada normal, pero que en todo caso, todo este tipo de convenios que ellos puedan llegar siempre será en el marco del respeto a los derechos. Las cifras de este ministerio revelan que entre el 1 y el 14 de octubre finalizaron 251 contratos en 186 empresas, de los cuales el 57,33% corresponden a adultos mayores de 29 años. Los ríos de Cuenca están cerca de volver a su estado crítico tras la falta de lluvias. Estos afluentes aportan al complejo hídrico Paute más del 50% del agua. Así están actualmente los caudales de los ríos de Cuenca. Los 4, el Tomebamba, Yanuncay, el Tarqui y el Machángara, tienen menos de 1.60 metros cúbicos por segundo, a punto de entrar en zona crítica. Y es que ya son 94 días de sequía hidrológica. Las últimas lluvias importantes en Cuenca fueron el jueves pasado. Desde entonces, casi nada. Por ello, los caudales cayeron rápidamente. Para esta semana se avisoran pocas lluvias en el caso de Cuenca, no más del 40%, lo que ha generado preocupación a nivel general. Estamos viendo cómo no hay estabilidad. Un día se anuncia en función de que llueve, se anuncian que los caudales, los niveles de ríos están siendo los óptimos, pero pasan 2-3 días que no llueve y nuevamente volvemos a tener esta necesidad. Así es que por el bien del país, esperemos que las condiciones sean las mejores, que llueva, eso es lo que estamos queriendo todos, y que obviamente no nos afectemos más allá de lo que ya estamos afectados económicamente como Ecuador. Vale recordar que los ríos de la capital Azuaya aportan con más del 50% de caudal al río Paute, que a su vez permite la operación de Mazar, Molino y Sopladora. Y los apagones continuarán hasta finales de diciembre, pero en menor medida, según la ministra de Energía encargada. Además, confirmó que ya no se contratará más barcazas, sino que se apostará por generación móvil en tierra. Este gobierno, con Inés Manzano a la cabeza, el Ministerio de Energía ha quitado de sus prioridades el alquiler de barcazas. Una de las opciones que públicamente se barajaban hasta antes de la renuncia de su antecesor. Ahora se apuesta por la generación móvil en tierra, que según Manzano entraría a operar en 45 o 60 días, una vez que lleguen los equipos, unos comprados, otros alquilados. Estamos viendo cómo lo traemos por vía aérea a través de los Hércules. ¿Cuándo llegarían? Los aviones. Yo espero que lleguen para fines de este mes, pero estamos haciendo todo lo posible. ¿En 2 semanas? Claro, es que acuérdate que no solamente que tiene que venir, es que tiene que conectarse. Tenemos todo listo para las conexiones en Pascuales y en Esclusas. El primer bloque ya entre en mediados de noviembre. Y el segundo bloque también, porque tenemos entre alquiler y el otro. El segundo bloque tiene 800 megavatios, el primero es de 341. Manzano calcula que si se continúa con la recuperación del parque termoeléctrico y se incluyen los equipos que se alquilan y se compran, las cosas irán mejorando. A mí me gusta prometer,
Y a mí me gusta prometer porque eso significa que después yo tengo que cumplir y hacer que toda mi cadena de mando hacia abajo lo cumpla. Nosotros, para noviembre, fines de noviembre, vamos a tener energía y vamos a minorar muchísimo en la suspensión de energía. Aunque reconoce que los cortes de energía continuarían hasta finales de diciembre en alguna medida. Yo creo que hasta fines de diciembre vamos a tener unos apagones mínimos y ojalá que no tengamos ninguno. Y se comprometió a facilitar la autogeneración de energía por parte de empresas privadas y reformar el reglamento de asociatividad de CENEL. Que voy a llamar al directorio de CENEL porque se acaba esta troncha horrible, corrupta, que lo único que hace es parar el desarrollo del país. También para que todas las empresas puedan hacer proyectos de de autogeneración y que puedan hacerlo a nivel nacional en donde estén las mejores condiciones en cualquiera de las energías renovables. Adelantó también que propondrá un cambio en las tarifas para la generación de energía renovable. Los cortes de energía incrementan las pérdidas económicas de dueños de negocios. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, el monto asciende a 2.000 millones de dólares. A pocos días de cumplirse el primer mes de cortes consecutivos de energía en el país, el sector comercial refleja grandes pérdidas económicas. En 23 días ya superaron los 2.000 millones de dólares. Así lo da a conocer Gabriela Uquillas, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Al día de hoy nosotros registramos más de 2.000 millones de dólares en pérdidas. 23 días con apagones nos dejan un saldo que podría haber representado 200.000 empleos. Hubiese podido representar un gran número de inversión. Cada hora sin energía representa alrededor de 12 millones de dólares en pérdidas. Este número multiplicado no hay que verlo solamente en pérdidas económicas, hay que verlos en pérdida de oportunidades, en pérdidas de empleo, en pérdida de competitividad. Valor que refleja la realidad de dueños de locales comerciales de la Bahía de Guayaquil, quienes mencionan que los clientes no llegan por la inseguridad que causan los cortes de energía. Todo ha cambiado, ya no se ve movimiento, vea usted cómo está ahorita, no hay movimiento, todo ha cambiado. Incluso aquellas pérdidas se incrementan porque deben de invertir para que el generador funcione. Si hay más cortes de luz, bueno, nos toca comprar más combustible. Por supuesto genera un poco más de gasto, pero no podemos parar, tenemos que seguir trabajando. Mientras se plantean soluciones que no afecten más al sector, el gremio comercial solo exige exactitud en los horarios. Lo primero que hemos pedido son certezas. Yo creo que con la certeza, el comerciante, el industrial, el que provee un servicio puede planificarse. De esta forma se evitaría que las cifras se eleven más. Seguimos con más noticias. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea no logró abocar conocimiento ni calificar la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. En la sesión virtual de este lunes no se presentó la moción para dar trámite al proceso, por lo que la reunión se suspendió. Esta solicitud de juicio fue presentada por Construye y el PSC. Se deriva de la crisis energética y los cortes de luz en el país. Arrobo estuvo en el cargo 5 meses y el presidente, Daniel Noboa, la acusó de supuesto sabotaje desde su cartera de Estado. 14 binomios presidenciales tienen ya su candidatura en firme. 2 están en manos del Tribunal Contencioso Electoral por objeciones. Hasta el momento se han ingresado 26 impugnaciones de candidaturas para binomios candidatos de la Asamblea y Parlamento Andino. Este lunes, el Consejo Nacional Electoral conoció y resolvió informes de recursos de impugnación contra las resoluciones emitidas por sus consejeros y las juntas provinciales electorales y del exterior. Al momento se han ingresado 26 impugnaciones sobre la calificación de candidaturas y tendrán que ser tratadas por el organismo ante el que se haya presentado el recurso. Para luego pasar este proceso y considerar que una candidatura ya está en firme, se vuelve irrenunciable. Hasta este lunes están en firme las listas de candidatos para asambleístas nacionales de 5 partidos, 65 para candidatos asambleístas provinciales y 8 para postulantes al Parlamento Andino. 14 binomios ya están listos para estar en la papeleta para las próximas elecciones. Sin embargo, 2 candidaturas presidenciales aún no están en firme. Estas son la de Jan Topic por Suma y la de Carlos Rabascal por la Izquierda Democrática. Pachacutic y Sociedad Patriótica ya impugnaron ante el Tribunal Contencioso Electoral
la calificación de Jan Topic para las elecciones de 2025 e insiste que el candidato tiene contratos con el Estado. Jan Topic no tiene en lo absoluto contrato con el Estado, señores. Lo que pretenden hacer es una violación flagrante al Estado de Derecho. La izquierda democrática impugnó la calificación de la candidatura de Carlos Rabascal, su candidato, ante el mismo Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso porque no cumpliría con los requisitos del partido. Al menos tener 2 años de afiliación. Él se afilió a un mes de las elecciones de la candidatura y de las primarias. Entonces no podría ser. Según el calendario electoral, la ciudadanía conocerá los nombres de los candidatos oficiales para las elecciones hasta el 30 de diciembre. Sin embargo, si los recursos presentados son resueltos por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral antes, esta información podría conocerse con anticipación. El último trimestre de 2024 será complejo para la economía del país. Los apagones provocarán una mayor presión en el gasto estatal y eso incrementará la deuda que mantiene el gobierno con proveedores. Según Cordes, el crecimiento de 0,9% que preveía el Banco Central será difícil de cumplir. Los apagones le pasarán una alta factura a la economía del país. La previsión del Banco Central de que Ecuador crecería un 0,9% este año está lejos de cumplirse. Incluso organismos como el FMI calculan que el crecimiento será solo del 0,1%. El Banco Central publicó para el segundo trimestre ya fueron negativas y hay que tomar en cuenta que en ese segundo trimestre únicamente hubo apagones en abril, que fueron más breves, por decirlo de algún modo, frente a lo que estamos viendo ahora. Y en el segundo trimestre, según esas cifras oficiales, cayó el consumo, se desplomó la inversión, ¿sí? Y la actividad económica del PIB en general se contrajo más de 2%, con lo cual ya en el primer semestre acumuló una caída de 0,5%. Así el gobierno tendrá varios desafíos en el ámbito económico. La crisis energética le significará, por ejemplo, una presión adicional al gasto. 2 vías, digamos, bastante claras. La primera es ya directa la importación de energía o la contratación de barcazas. Y la segunda es una mayor importación, de diésel, genera un incremento en el gasto de subsidios de combustible. Y esta situación podría derivar en mayores atrasos con proveedores del Estado. Este lunes, justamente, trabajadores de empresas de limpieza que prestan sus servicios en entidades de salud protestaron por la falta de pagos en los exteriores del Ministerio de Finanzas. Nuestra empresa tiene 160 trabajadores, entre todos más o menos son $500,000. No tenemos ni siquiera para trasladarnos a nuestros trabajos. Son 6 meses, con esto son 7 meses. El riesgo es que el Estado no consiga la suficiente deuda adicional para igualarse en los pagos y que termine cerrando el año con retrasos similares a los del gobierno de Guillermo Lasso, que sumaron más de $4.000 millones. Seguimos, amigos. Dializadoras exigen que se cumpla con el cronograma de pagos propuesto por el gobierno, mientras el Ministerio de Salud asegura que en el transcurso de este mes se hará un nuevo desembolso de $13 millones. Que se realizan esfuerzos para garantizar la atención en el sistema de salud pública, es lo que sostiene el ministro Antonio Naranjo, y para ello detalla un nuevo desembolso de $13 millones para cancelar la deuda con las dializadoras del país, que actualmente asciende a $150 millones. Esto se suma a lo que se ha venido pagando desde el mes de abril, que realmente fue el primer pago de 12 millones, luego hicimos un pago en julio, en agosto otro de 13 millones, en septiembre fue de 6 millones y algo. Entonces el plan es seguir pagando hasta el mes de diciembre. No obstante, a esta cifra, la vocera de la Asociación de Centros de Diálisis de Ecuador, Cristina Freire, hace puntualizaciones y señala que lo cancelado al momento solo representa un 8% de la deuda. Ellos ofrecieron hace 2 meses y medio que iban a cancelar desde el mes de julio en adelante una factura por lo menos, que será ya el peor de los escenarios, al menos 13 millones cada mes. ¿Qué ocurrió en el mes de agosto? Hubo un pago. Ese fue el único pago que hemos recibido. Han pasado ya 2 meses y medio y no hemos recibido más pagos. Asimismo, indica que debido a estos atrasos, de lo que va de este año, aproximadamente 1.000 personas han muerto por falta de tratamiento de diálisis. De este número, el 50% fallecieron entre agosto y octubre. Este mes
hemos tenido una reducción del 20% del personal total. ¿Esto qué representa? Que lamentablemente muchos de ellos terminan agravándose y terminan en la muerte. Sin embargo, el ministro Naranjo difiere de esta estadística, pues afirma están sobredimensionadas. Tendremos a su momento hacer una aclaratoria, sobre todo en el tema de los pacientes con insuficiencia renal crónica, porque se ha manejado muy mal la información, yo diría que hasta maliciosamente la información. A nivel país existen 24,000 pacientes renales que este 15 de octubre volverán a salir a las calles para exigir el pago de valores pendientes con las dializadoras, que ahora también deben lidiar con los prolongados cortes de energía. El ataque armado en los exteriores del Parque Centenario, en el que falleció una mujer, tendría relación con una disputa de territorio para microtráfico de drogas, según lo dijo la policía. El hecho violento ocurrió la noche de ayer en las calles Vélez y 6 de marzo, en los exteriores del Parque Centenario de Guayaquil. En el sitio, sujetos armados dispararon en varias ocasiones en contra de una mujer que murió al instante, en tanto que 2 hombres resultaron gravemente heridos. Lo que tenemos conocimiento según los indicios es por microtráfico. Ya la mañana de este lunes en el sitio del ataque aún perduraban las manchas de sangre e incluso los casquillos de las balas seguían en el lugar, para sorpresa de los ciudadanos que caminan a diario por el sector. Esta no es la primera vez que el centro de Guayaquil es foco de episodios violentos. En los últimos 3 meses, más de 3 personas han sido asesinadas en las cercanías del Parque Centenario. Y es que a decir de la ciudadanía, el centro de Guayaquil se ha convertido en una zona caliente, en la que ya ni siquiera se puede caminar. Ya ahorita ya no hay lugar seguro. Ya no hay lugar seguro. Ya uno no puede estar tranquilo en un lugar. Pasan las cosas y ya. Todo esto sucede tan solo 4 días después de que en este mismo parque el municipio desarrollara la sesión solemne por los 204 años de independencia de Guayaquil. El problema del centro también es muchos extranjeros que han venido, que lamentablemente no tienen trabajo acá, no tienen espacio, eso nos complica, y también mucha gente en situación de calle. Tratamos de trabajarlo con el gobierno central, en muchas ocasiones estamos solos. Ese día el parque fue adecentado, se repararon luminarias y un gran contingente de elementos de la Policía Nacional y Metropolitana se encargaron de la seguridad y el orden en la zona. Pero hoy de eso poco o nada se ve. Y luego de 3 días de velación fue enterrado en horas de la tarde de este lunes 14 de octubre el último hielero del Chimborazo en el cementerio de su comunidad, Polingui, perteneciente al cantón Guano, donde acudieron personas de diferentes lugares del país a darle el último adiós. Masiva fue la concurrencia en el barrio Cuatro Esquinas para al menos tocar el féretro del hielero Baltasar. Su traslado era acompañado por cánticos, por bandas, hasta llegar a la iglesia a una misa campal. Luego de ello, al cementerio de su comunidad Polingui. Poco a poco se integraban más gente de diferentes lugares para darle el último adiós a Taita Baltasar, hombre que deja grandes enseñanzas de perseverancia y humildad, junto a su féretro, su amigo incondicional, compañero de aventuras y grandes esfuerzos, Widinson, la sémila que siempre estuvo a su lado. Está un poquito muy triste y quiero ir dejar las florcitas que sobraron en la casa. Pensamos venir haciendo cargar al Widinson también para que vaya a dejar las florcitas los últimos días. Mientras el traslado avanzaba, se escuchaba el sonido del cuerno, acompañando el dolor de sus familiares y amigos, quienes aún recuerdan historias vividas con el hielero. El legado de su trabajo, que con esfuerzo lo realizó por años, no lo piensan abandonar. Y igual va a seguir cargando el Widinson, va a seguir más cargando con el Juanito, creo que va a seguir cargando más hielos. Le voy a bajar el hielo para hacer embotellado el agua también. Así también se sumó al dolor y consternación Widinson, pero el artista, quien pretende ayudar para que la familia logre su objetivo. Un pedido al gobierno nacional recogiendo firmas para que el museo sea posible, pero en la casa donde él vivía. Y creo que sería lo menos que podría hacer el Estado. Y para no perder esa costumbre o esa carisma que han tenido toda la familia, amigos, han llegado a visitar en la casa. Entonces queremos asimismo que nos venga a visitar y vamos a estar siempre esperados con las manos abiertas como sabía hacer mi padre. Con honores fue despedido el último hielero de Chimborazo, personaje ícono de la cultura ecuatoriana que deja un legado a las nuevas generaciones. Hasta siempre, Taita Baltasar.